presencia, bienvenidos a la ciudad de La Coruña, y como presentación queremos proponer un pequeño vídeo que dura 3 minutos y es para daros la bienvenida y que como vais a estar todo el día metidos en el pabellón, no vais a poder ver la ciudad y entonces os lleváis una pequeña imagen de lo que es La Coruña, ¿vale? Es un día gris, ¿eh? Por eso no se ve mucho. Ya va. Bueno, ahora espero que lo disfrutéis. Ahora más bien procedemos ya al Sí, ahora este sorteo. Al no poder coincidir dos grupos de la misma comunidad o que han jugado a la misma fase, sorteamos primero cada uno de estos grupos y tenemos las bolas en el grupo A y el grupo B, luego haremos el sorteo del grupo A y luego el grupo B. ¿Me parece? Órdenes y dominicos. ¿Qué más parece?
Ábrela. Si al número 1, la primera que 1. El número 1 es Órdenes. Número 2. Igualada. Número 3. Número 4. el Alcobendas. Alcobendas. Está bien. Ahora, Ahora será 5, 6, 7 y 8 del grupo B. otra También mano. alguien que... A ver. Sí. Será el número 5. Número 5 es... Institución Oberena. Número 6. Dominicos. Vendré. Número 7. Visionario. Rivas. Laguna. A ver qué tiempo pasado. Vendré. Bien. Con esto ya se puede ya confeccionar el calendario, la primera jornada, segunda, hasta la jornada del sábado, que son los cursos. Indicarles simplemente también que los árbitros para este campeonato son los señores Joel García de la Federación Catalana, Ángel Carrera, Federación Catalana, Jonathan Sánchez de la Federación Asturiana y Daniel Aguilar de la Federación Gallega. El arbitraje es a árbitro solo durante todo el campeonato, menos en la fase de cruce de los sábados, que es el doble arbitraje, y la fase y el partido para el tercer y cuarto puesto, doble arbitraje, y la final doble arbitraje. También indicarles que en caso en el partido de cruces, en caso de empate hay prórroga con gol de oro, y si no, penaltis. En el resto de los partidos del domingo, tanto para la clasificación del séptimo, octavo, sexto, quinto, es penaltis. El tercer y cuarto puesto es penaltis. Y la final, lógicamente, es gol de oro, prórroga con gol de oro, o si no, gana de penaltis. Mañana, si os parece bien, antes de empezar el campeonato, porque empezar cada partido antes, comprobaremos las fichas de los jugadores, me tenéis que traer fichas con los DNIs y con la relación que habéis pasado a la federación, revisaremos las fichas correspondientes. Mañana, una hora antes de cada partido, que estemos ya
Luego, indicabais también que, bueno, os daré unas hojas para el 5 inicial. Sería conveniente que un cuarto de hora antes del partido dierais al colegiado que va a hacer participar del partido, que dierais una hoja con el 5 inicial, os repartiré unas hojas para que las tengáis. Y si hubiera algún cambio de alineación, un cambio de numeración, pues que se avise también con un cuarto de hora, 20 minutos de antelación. Si algún equipo lleva más de 10 jugadores, pues si hay algún cambio, o si ha habido cambio de numeración por cambio de camiseta, etc. En la correspondiente prórroga son un descanso de 3 minutos, luego son 5 minutos por parte, de momento 5 minutos para una de las partes, con un descanso de 2 minutos. En el momento que se hace gol de oro, se finaliza el partido. En caso de acabar el partido con la prórroga con empate, se va a la tanda de penaltis. Las realizaremos las tandas de penaltis como se hizo en la Copa del Rey. Vais a dar una lista con 5 jugadores cada uno de los equipos a los colegiados. Estos han situado estos 10 jugadores en medio de la pista, el resto irán a los banquillos, y los 2 porteros, tanto titular como suplente, vestidos dentro de la pista. Y una vez hayan ejecutado la tanda de penaltis, el jugador marchará a la pista en sus banquillos. Yo diría que en principio, nada más, sino indicarles que os voy a pedir a los legados de los equipos para hacer el comité no de competición, sino el comité técnico, o para si hubiera algún cambio de horarios que tuviéramos que hacer. Y este será el comité que en definitiva no se tiene que hacer en cada uno de los. Repito, un comité es comité de como cuando me vais, me dan una hoja de este comité y el teléfono, pues si tuviera que llamar mañana para las equipaciones. Voy a pedir ahora y tomar nota de las equipaciones de cada uno de los equipos. La de como la reserva, sabéis que es el equipo local que se cambia, que va y decidme. A ver, el número 1 lo tienes aquí. Sí. El número 1 es órdenes, me parece. Órdenes. Sí, sí, sí. El número 1, órdenes. Decidme camiseta del primer equipaje, la camiseta verde, azul. Segunda equipación, camiseta roja, blanco. Segundo equipo, puede ser Igualada. ¿Tienen camiseta de su arrequinado? Sí, la refinada azul y grana y el pantalón azul. Y la segunda equipación, Blanca mes y pantalón azul. vale. Loyer, el equipo de Loyer. ¿Cómo? Azul. Azul, azul. Alcobendas. Granate la primera Granate. y pantalón blanco. Momento blanco. Segunda verde y blanca la camiseta, Verde. verde y blanca y pantalón negro. Obedena. Camiseta blanca, Blanca, camiseta blanca, pantalón negro, pantalón negro, Camiseta verde, pantalón negro. camiseta verde, pantalón negro. Dominicos. Camiseta de salario blanca y negra y el pantalón es blanco. ¿Y segunda? La camiseta es roja y el pantalón es negro. Rivas.
y venden. Que cambias de casa y también los cambios hemos llegado. Para mí, en definitiva, no hay nada más que comentar del campeonato este. Simplemente ahora cuando acabéis, los delegados que vengan aquí me firman esta hoja, me dan su DNI, su teléfono, perdón, y en fin, esperando que mañana, esta noche, ya podemos los colegiados que pitan la primera jornada y al acabar de cada jornada podemos los colegiados que pitan la siguiente. Desearos suerte a todos, que gane el mejor y que la competición vaya por los buenos cauces deportivos